Guajes, hoy estoy en Campillos, un pueblín del concejo de Sobrescobio, que está situado como unos 45 minutinos de Oviedo aproximadamente, en pleno Parque Natural de Redes, que hay una zona de montaña con unos paisajes preciosos. Mirar el fondo, ya veis qué paisajes tenemos. Estoy en Asturias, Guajes, y una zona que os recomiendo muchísimo visitar. Tenéis que venir a conocer este pueblo y al restaurante del que acabo de salir, Restaurante Los Cabornos, un restaurante que llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí a comer, pero no se me arregló hasta hoy, donde me acabo de dar una buena fortuna y llenar aquí la tripuca. Así que quedaros hasta el final del vídeo, que os cuento la experiencia, qué tal he comido y cuánto acabo de pagar en este restaurante. Bueno, guajes, pues ya estamos sentados aquí en la mesina de este precioso restaurante y voy a contaros lo que tienen aquí de carta. De entrada, sobao pasiego y anchoa. Luego tienen un pan bao de pato, chutney de manzana y encurtidos. El chutney, o como se pronuncie, y una salsa india. Entonces, bueno, una combinación aquí que vamos a ver qué tal. Si lo probamos, claro. Pero bueno, está llamándome mucho la atención, por lo cual yo creo que ese plato vamos a probar. Y sigo. Lomos de trucha marinada, croquetes de jamón, croquetes negres, cecina con virutes de queso manchego, varias ensaladas, amares de potera con ralladura de limón, pulpo salteado con alioli de wasabi y patatas revolconas. Ahora vamos a los platos principales. La carta no es muy extensa, ¿eh? Así que no penséis que os voy a soltar aquí un rollo de la abeja. Platos principales: filete de ternera con patates, secreto ibérico, canutillos rellenos de xiata rosia, rabo de toro, confit de pato con mermelada de naranja, entrecot a la plancha, fritos de merluza, costillas de ternera a baja temperatura, carrilleres de cerdo con puré de bacon, pitucaleya y el pollo ese que anda suelto por los aldeas. Para los que no sois asturianos, oye, el cabrito guisado con patatines, el solomillo de ternera al foie, y luego tienen aquí unos platos que ponen en la sección de tradicional asturiano, que lleve picadillo, huevos y patatas fritas, callos caseros, escalopines con salsa de queso, fabada asturiana, cachopo de ternera, que no sé cómo será el tamaño, pero estoy flipando porque 16 euros, la verdad es que estoy flipando con los precios de esta carta, ¿eh? Y luego, bueno, aquí una sección para los niños, luego la sección de quesos, que tienen varios quesos, todos quesos asturianos, y luego los postres, helado tarrina, 2 euros, yogur con mermelada casero, 2,50. También un flan casero, una copa de helado, arroz con leche, tarta de queso con helado de mantecao, torrija con pan brioche, tiramisú de queso casín de un queso asturiano, pava albora de fresa. No supongo, no sé, ni idea. Brownie de chocolate con helado de frambuesa. Estoy alucinando porque los precios de este restaurante, viendo lo espectacular que es el restaurante, son muy asequibles. Veremos los platos. Bueno, pues empezamos con este aperitivín de marisco que nos han puesto aquí. Así que, vamos a ver. En calentín para entrar en calor, está un poco frío hoy en la calle, aunque haga muy buen día, está frío. Vamos con esta cebollina rellena de venado. Mirad qué pinta tiene esto. Madre del amor hermoso. Cebollina no, cebollón. Bueno, pues vamos a atacar esta cebollina rellena de venado, que la verdad huele. Aquí tiene la cebolla, que sí, ¿eh? Mirad los trozos de venado. Qué bien con esta salsina guisado aquí. Madre mía. A ver. Buah. La mezcla del venado con la cebolla está espectacular. Y es la primera vez que como cebolla rellenas de venado. Y luego, esta salsina con este guiso que tienen esta gente. A ver, hay aquí para mollar. Ojito, cuidado, una cebolla y mirad qué tamaño. Madre mía. El guiso ya es súper espectacular. Y luego tiene una textura que ni está demasiado hecha ni poco hecha, está en su punto perfecto. Y tiene el sabor dulce y típico de las cebollas. La verdad que empezamos muy bien con este plato, madre mía. No me quiero ni imaginar cómo serán los demás, porque como sean como esto, que viene aquí con un poco de pimentín y esto. Y esto juraría que llevo huevo cocido también. Claro que sí, pero tampoco os lo sé decir. Sí, huevo cocido. Y la verdad, iglesia de huevos rellenos es un plato muy típico de aquí de Asturias. Y ahora estamos
en época de cebollas rellenes. Así que ahora para el frío, la cuenta, meter estos platinos. Esto es como la cocina de Google Aguajes y un plato que cuesta mucho trabajo hacerlo. Lleva mucho tiempo hacer este plato. Así que te lo pongan aquí, así, que esté tan bueno ya. Y para mollar aquí la salsina sin parar, como si no hubiera mañana. Y ahora nos vamos con unos canutillos de Seata Rosia. Bueno, vienen 3, si somos 2 aquí, así que alguien va a comer cifra impar. Pero bueno, los canutillos de Seata Rosia, la ternera asturiana. Ternerina joven asturiana. Vamos a coger aquí, que vienen con una ralladura de queso Gouda y con la salsina del guiso de la ternera, que vamos a echar aquí contundente. Y esta que me dijeron que hay una salsa de apio nabo, esta blanca, de apio nabo. Oye, los nabos, que todavía no los comí nunca. A ver si voy un día a comerlos. Bueno, pues a ver los canutillos estos de Seata Rosia, que la verdad vienen rellenos, pero bien rellenos. Mirad el relleno que traen, Bah. La carne desmechadina, muy buena. Y como una masa parecida al hojaldre, pero no hay hojaldre, no, es que no hay pillo el punto. Pan, tampoco hay un pan. Y vamos a echar aquí con la salsina esta que tiene de apio nabo. Oye, si os lo dicen. La verdad que la salsa, la salsina tiene muy buen sabor. Lo que pasa es que al combinarla con el queso Gouda y con la carne, parece que mata un poquitín el sabor a la carne. Como que no se aprecian bien todos los sabores. Sabe rico, pero no se aprecian todos los sabores. Demasiada mezcla quizás. Flipáis el sabor que tiene la carne. Uf, un plato distinto y contundente, Y bueno, el otro comensal va a quedarse en otra parte, porque me lo voy a zampar yo. La verdad que yo, miráis, sí, demasiado queso Gouda, quizás muy excesivo. Pero bueno, oye, también podemos hacer una cosa. Apartamos así un poco la peluca esta, tenemos menos. Y como digo yo, el otro comensal, al final, 2 para mí. Y 1 para la cámara, que iba que fue todo el trabajo, pero bueno, oye. Y la verdad que es la primera vez que veo este plato. Me está gustando. Además, en este restaurante, en un entorno rural. Voy a subir un poco la cortinilla esta. Mirad las vistas que tenemos aquí. Mirad, no me digáis que esto no es una auténtica maravilla. El paisaje completamente otoñal, porque estamos en otoño. Y ahí abajo, que no sé si lo apretáis con la cámara, está el embalse de Río Seco. En pleno Parque Natural de Redes estamos. Pero bueno, vamos a seguir faltándonos. Ahora el plato de picadillo, patatas y huevos. Este platazo por 10 pavos. Madre del amor hermoso. Guajes. Vamos a ver el picadillo que es el chorizo, pero que no está embutido. La verdad que la ración, ya lo veis, súper contundente. El picadillo no está nada grasiento, pero nada. Y pica, pero muy poco. Tiene un leve picorín, pero muy poco. A ver el huevo, la yema. Mira, son huevos caseros de aquí, de gallinas de aquí del pueblo de Campillos Fijo. Muy bueno. A ver, vamos a romper el otro huevo. Sí, mirad. Mirad qué yema, por favor. Amarillina como tiene que ser. Mirad qué deu puse. Hasta seguir esto de comer huevos caseros, menuda delicia, en pocos sitios los hay. A eso tenéis que venir a los pueblinos aquí de Asturias, traedme caso, que vais a disfrutar, vais a ver buenos paisajes y buena comida. Luego los patates estos, a ver, y es verdad que tienen un corte así muy pro. No, pues mira, pensaba que podían ser congelados, pero no lo son, chavales. Por la textura se nota bien que no son congelados. Ahora que bueno, habiendo picadillo y buenos huevos, ¿para qué vamos a comer las patatas? Sinceramente, este picadillo no se hace nada pesado. El que se hace pesado soy yo. Así que oye, veis el vídeo hasta el final, hombre. Aguántame un poquitín más. Es que con esto, por 10 euros y poco más, ya comes. No necesitas tanto. Oye, si nos sobra algo, llevámoslo para casa y no pasa nada. Que encima este picadillo, bueno, de casero, que lo faen aquí. Buah. Esto es una bomba, pero bueno, luego habrá explosión asegurada.
Ahora se viene el pescadito. Un lomo de bacalao sobre una cama de callos de bacalao. ¡Vamos a atacar! Bueno, hace tiempo que no como pescado, pero hoy, como aquí tenían fuera de carta el bacalao con los callos de bacalao, que cuidado, que no son los callos tradicionales, que estos son de bacalao, no son ni de ternera ni de gochu. ¿Probasteis alguna vez callos de bacalao? Dejadmelo en comentarios, porque yo la primera vez que los comí flipé, sinceramente flipé. Mirar el lomo, ¿eh? Mirar. Lleva ajinos encima. Porque ahora hay que probar lo bueno. Porque estos callos, sin probarlos, mirar, son más pequeñinos. Esto cuesta mucho trabajo, ¿eh? Súper gelatinosos, de estos que se te queden aquí pegadinos en el paladar. Y espectacular. Vienen con una salsina que está un poco picantina. No sé, es que me vuelven loco. Esto sí que para mollar, como si no hubiera un mañana. Guajes, a mollar, mojar. Y el bacalao mezclado con la salsina de los callinos estos, a ver qué tal está. Una delicatessen. Unos callos que aparte de ser más gelatinosos, son así muy melosinos, como yo, cuando me pongo melosín. Bueno, espectacular. Simplemente espectacular este plato. Luego, lógicamente, para gustos colores. Y a lo mejor venís algunos y no os gusten estos callos. Oye, que tampoco os voy a contar dónde salen. ¿O sí? Pues sí os lo cuento. Lo acabo de buscar en la IA. Salen de la vejiga natatoria del pescado, que lleva la membrana interna que lo ayuda al pez, al bacalao, a flotar. Así que, normal que yo esté flotando. Ya estoy flotando aquí. La experiencia está siendo muy buena en este restaurante, sí. Y mirar la llambionada que me voy a meter ahora. Esta pedazo de torrija. Ojito al pedazo postre, ¿eh? Mirar para aquí. A ver, la crema inglesa. Vamos a probarla sola. Me recuerda a una mezcla de natillas con flanín. Ojito. Mirad el caramelizado de la torrija. Mirad. Que súper caramelizado. Y vamos aquí. Oye. No puede ser. No puede ser esto. Mira. A ver el helado. Hombre, el helado, bueno, no hay que tener mucho sabor a leche merenga, o sea, por lo cual no es muy dulzón. Pero bueno, para eso tenemos aquí cuchillo y un tenedor, pero ni cuenta me había dado. Chavales, este postre y otra liga, ¿eh? Hombre, yo creo que lo más lógico es que ya que tenemos esto así, untar bien aquí sobre esta crema inglesa. Locura de postre. Bueno, chavales, pues aquí tenemos en esta cajina, en el cofre, la cuentina de esta farturina. Así que vamos a ver por cuánto nos ha salido la cuenta y os la detallo. Bueno, mira, una botellina de sidra, invitaos. El pan, 2 de pan, 3 euros. Los canutillos, 16. El picadillo, 10 euros. El bacalao, 28. Un agua grande de litro, 2 euros. La torrija, 6. A la cebolla también nos invitaron. Y al total de la farturina fueron 65 euros. A 2 personas en este restaurante. La comida espectacular, el sitio una auténtica pasada y el paisaje que hay aquí lo mismo. Así que me parece regalado, pero completamente regalado. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darme un like, suscribiros y de ahí al cencerrín, a la campanina para que os entren las notificaciones. Así que nada, guajes, nos vemos en la próxima fartura. ¡Chao! Javi al Chigre, cámara en mano, hoy toca ruta y buena recomendación, entre cachopos y risas de